Juegos de deportes arcade son, sin duda, un género que sigue manteniendo el interés sobre los simuladores. Sin embargo, después de que terminaron los 90s y comenzó el nuevo milenio, los juegos de deportes estilo arcade empezaron a perder atractivo. Con grandes títulos como NBA Jam pasando a ser simuladores y Midway tratando de rellenar el hueco que dejó Jam sin mucho éxito, parecía el final de los juegos de básquetbol arcade. Hasta que en 2001, EA llevó el género a un nuevo nivel. NBA Street fue el juego que le dio nueva vida a los juegos de deportes estilo arcade a principios de los 2000. Como pueden ver, este juego es básquetbol callejero con jugabilidad similar a NBA Jam. De vuelta cuando EA era abierta a todas las consolas sin importar que si no vendía bien y no era tan poderosa comparada con sus competidores. Su división, EA Sports Big, nos ha traído grandes juegos de deportes extremos a principios del 2000. SSX, NFL Street, FIFA Street y claro, NBA Street. A pesar de que no nos dieron NHL Street, lo cual hubiera sido un gran concepto a un juego de hockey arcade callejero. Este juego incluye los equipos y jugadores de la NBA durante la temporada 2001, cuando los Sonics de Seattle todavía existían, antes de volverse los Truenos de Oklahoma, los Nets eran de Nueva Jersey y no de Brooklyn, y los Hornets eran de Charlotte antes de mudarse a Nueva Orleans, en lugar de que Charlotte tuviera los Gatos Monteses, quienes actualmente son los Pelícanos. Pueden elegir cuál de los tres jugadores tener en su equipo. Cada uno tiene ventajas como mejor control, mejor bloqueo, mejor tiro y mejor en robar el balón. Además de que, al igual que NBA Hang Time, tiene una secuencia de códigos antes de que empiece el partido para jugarlo de acuerdo a sus reglas. Y si no les acomoda las ventajas y desventajas de los jugadores de cada equipo, pueden crear su jugador usando los puntos de mejora que pueden obtener más adelante para que se vuelva el jugador perfecto. Además del clásico partido libre, está el modo llamado circuito. Podrán formar su equipo con sus jugadores favoritos de la NBA para enfrentarse a equipos verdaderos de la NBA. Si los derrotan, podrán recibir puntos de mejoras o obtener un jugador de su equipo hasta poder desbloquear a más jugadores, incluyendo la leyenda del básquetbol, Michael Jordan, y nuevas canchas. En cuanto a la jugabilidad, a diferencia de NBA Jam, el partido termina si el equipo logra anotar 21 puntos, o más dependiendo si hay empate cuando están a un punto de ganar en el partido. Incluyen los movimientos irreales igual que en Jam, incluyendo los alley-oop. La diferencia es que cada movimiento que hagan sirve para llenar la barra que se encuentra en la parte superior, que también podrán llenar más rápido si logran hacer combinaciones como robar la pelota, tirar a un jugador del equipo contrario, hacer tiros falsos para después anotar. Al lograr llenar la barra podrán ejecutar el movimiento llamado Game Breaker. El Game Breaker les permitirá anotar y quitarle puntos al equipo contrario, permitiéndoles ir más adelante de sus oponentes. Pero su barra puede disminuir si conservan el balón por mucho tiempo sin anotar por el reloj de tiro. Entiendo que es un juego de deportes callejeros sin reglas, pero al parecer, algunas reglas del básquetbol se siguen aplicando aun si son deportes en la calle. NBA Street revivió los juegos de deportes arcade durante los 2000, que luego tuvo 3 secuelas hasta que el estudio fue cerrado en 2008. Aun si EA planea revivir NBA Street, ya no sería lo mismo. En lugar de revivirlo como un juego de básquetbol callejero estilo arcade, sería como el reboot de FIFA Street. Ya saben, como un simulador de deporte callejero. Y después de que EA revivió NBA Live para la nueva generación de consolas sin arreglar los problemas que han tenido sus últimos juegos de la generación actual, es posible que el reboot de Street termine igual que Live. Y también es posible que termine con microtransacciones, igual que con las populares franquicias actuales que tiene EA. Mejor quedarse con el pasado,